Entonces, bien. Bueno, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre morfología de robots, actuadores y efectores. Como siempre, les insisto en que hagan preguntas, levanten la mano, voy a estar pendiente de que ustedes levanten la mano. En fin, listo, muy bien. ¿Me pueden confirmar que me escuchan bien y que ven la pantalla compartida? Señor profe. Listo, vale, gracias. Como decíamos en la clase pasada, un sistema robótico debe interactuar con el ambiente. ¿Sí? Ustedes pueden, yo me imagino que han escuchado personas diciendo, hay un robot que hace búsqueda en Internet o un robot que permite hacer reconocimiento visual a partir de imágenes en Internet. La utilización del término robot en esos contextos no es correcta, ¿sí? Porque un robot debe realizar una acción en el mundo físico. ¿Sí? Esa es la definición aceptada de un sistema robótico. Entonces, con el fin para que los robots, para que un sistema mecatrónico sea capaz de realizar acciones en el ambiente, ¿sí? Necesitan de unos dispositivos que le permitan realizar esas acciones. Estos dispositivos son los efectores y los actuadores. Son dos conceptos diferentes y la idea es que los tengamos muy claros y sepamos pues, de qué se trata cada uno. Los efectores y los actuadores le van a permitir a nuestros robots realizar, realizar dos acciones principalmente en el ambiente y son dos acciones que caracterizan a cualquier robot, ¿sí? Un robot debe moverse en su ambiente o debe manipular algo en su ambiente. Todo robot en el sentido completo de la palabra debe ser capaz de hacer una de esas dos cosas. Debe ser capaz de desplazarse en un medio físico que puede ser aire, tierra, agua, ¿sí? Eh, o manipular, ¿sí? Manipular otros objetos. Cuando hablamos de locomoción, estamos haciendo principalmente referencia a robots móviles, cuando la tarea a la mano es manipulación, estamos hablando de robots manipuladores o robots industriales. Generalmente se le llaman robots industriales a los brazos robóticos o brazos manipuladores. ¿Listo? Bien. Entonces, como les digo, para que un robot sea capaz de ejercer locomoción, de desplazarse y de manipular objetos en el ambiente, necesita de dos componentes fundamentales. Uno es el efector. ¿Sí? ¿Qué es un efector? Un efector es un dispositivo que es controlado por el robot y que le permite modificar el ambiente de alguna manera. Eh, Ejemplos de actuadores son los siguientes, de efectores, perdón, son los siguientes. Las ruedas, ¿sí? Las orugas de un robot tipo oruga, las, el pie de un robot bípedo, ¿sí? Eh, la mano o un gripper, ¿sí? Esos son efectores. Efectores son, insisto, dispositivos que le permiten al robot afectar el ambiente, modificar su ambiente. ¿Sí? Unas orugas, uno diría, bueno, pero unas llantas, ¿en qué afectan el ambiente, cierto? Porque pues no estoy manipulando nada, no estoy transformando nada. Resulta que las llantas y las orugas permiten modificar el ambiente desde la perspectiva del robot. ¿Sí? Es decir, si mi robot móvil está mirando, está percibiendo que al frente tiene una puerta, ¿sí? Por medio de una cámara,
y él se desplaza, pues ya va a dejar de ver la puerta, ¿sí? Y el ambiente se ha transformado desde su perspectiva. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros consideramos las llantas y las orugas que le permiten desplazarse a un robot como efectores. Listo. Eh, Utilizar estos efectores constituyen un reto para cualquier sistema. ¿Sí? Es decir, yo tengo que asegurar computacionalmente que al utilizar estos efectores, pues el robot no se vaya a caer, mi robot bípedo no se vaya a caer, que el robot móvil con orugas o con ruedas vaya en la dirección que yo deseo. ¿Sí? Es decir, los efectores deben ser organizados de cierta manera que el robot sea estable, estáticamente estable, es decir, que no se vaya a caer, ¿listo? Que cumpla la tarea que se debe, para la cual ha sido diseñado, ¿listo? Bueno, eh, me imagino que ustedes deben estar familiarizados con el concepto de estáticamente estable, pero rápidamente podemos decir que un robot es estáticamente estable cuando su centro de gravedad está dentro de un polígono determinado por los puntos de contacto del robot en el piso. Esto también se le llama el polígono de soporte. Entonces, nosotros sabemos que es estáticamente estable. Un sistema es estáticamente estable si frente a ninguna entrada de control el estado del robot está limitado a un valor o a un rango de valores. Es decir, el robot está quieto, sin una entrada de control. En el contexto de robot, de robótica, de un sistema robótico, un robot es estáticamente estable, sí. Al proyectar el centro de gravedad del robot, miren aquí en la esquina superior, inferior y derecha, tenemos un sistema robótico. Esta esfera blanco con negro representa el centro de gravedad del robot. Si yo trazo una línea hacia abajo, de tal manera que es perpendicular al piso, ¿sí? Al piso, esa línea, que corresponde a una proyección del centro de gravedad, debe caer dentro de algo que se llama el polígono de soporte. El polígono de soporte es el polígono formado por los puntos de contacto del robot con el piso, ¿sí? Entonces, en el caso de este robot con llantas, el polígono de soporte lo dibujamos conectando los puntos azules. ¿Sí? Al conectar los puntos azules, al conectar los puntos azules, construimos el polígono de soporte. Y ustedes se fijan en esta configuración, la línea que conecta el centro de gravedad con el piso, o más bien el vector de la gravedad que pasa, el vector de gravedad que pasa por el centro de gravedad del robot, cruza con ese polígono de soporte. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es que un robot sea estáticamente estable. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Listo, bien. Okay. Super. Entonces, mmm, estos efectores deben ser configurados de tal manera que faciliten el hecho de que el robot sea estáticamente estable. Y adicionalmente deben ser controlados de tal manera que el robot pues cumpla las tareas para las cuales ha sido diseñado. Listo. Estos son los efectores. Los efectores le permiten al robot transformar su ambiente, ¿sí? Afectar su ambiente, desplazarse en el ambiente. Listo. Vamos a hablar primero entonces de los efectores. Como les decía, un ejemplo de efector son las llantas de un robot. En robótica vamos a ver
principalmente cuatro tipos de llantas. A estas llantas, la llanta a esta llanta le vamos a llamar llanta estándar, ¿sí? Llanta estándar. Esta es una llanta estándar. ¿Qué caracteriza esta llanta? A esta llanta la caracteriza el hecho de que es el eje de rotación, o mejor, la línea que conecta la línea perpendicular que conecta el eje de rotación de la llanta con con el, a ver, bueno, no, a ver, hay dos tipos de llantas estándar. Una es la llanta estándar fija y otra es la llanta estándar direccionable. ¿Listo? Eh, las llantas estándar, las llantas estándar fijas tienen esta configuración y no son direccionables, es decir, no pueden cambiar su orientación. Estas son las llantas que nosotros encontramos en la parte trasera de un carro, ¿sí? Estas llantas van siempre en una dirección y esa dirección no cambia. Ellas son fijas con respecto al chasis. ¿Listo? Esa es una llanta estándar. Es fija cuando su dirección no puede cambiar. Ahora, es una llanta estándar direccionable cuando nosotros podemos cambiar la orientación de la llanta, ¿sí? Con respecto a un eje que es vertical y perpendicular al eje de rotación de la misma. Entonces, de nuevo, esta es una llanta estándar. Si ella es fija con respecto al chasis, entonces se llama una llanta estándar fija. Si la llanta es direccionable, entonces le llamamos llanta estándar direccionable. Un ejemplo de llanta estándar direccionable es las llantas que tenemos en la parte delantera de un vehículo, de un carro. Listo. Esa es la llanta estándar. Ahora, vamos a hablar eh, de este otro tipo de llanta que es la llanta tipo Castor. Esta llanta Castor la encontramos en los carritos de compras, ¿sí? Cuando vamos al supermercado y tomamos un carrito de compras, generalmente encontramos llantas de este tipo. Y aquí me regreso a lo que les explicaba al inicio sobre el eje de giro de la llanta estándar. Cuando una llanta estándar gira, el eje de giro que es vertical pasa por el punto de contacto de la llanta con el piso, ¿sí? Miren que la llanta giraría con respecto a este eje que señalo con el cursor, ¿sí? Y ese eje de rotación pasa por el punto de contacto de la llanta con el piso. Listo. En el caso de la llanta tipo Castor, el eje de rotación es este, fíjense, es este. El eje de rotación es este, pero el punto de contacto, pero ese eje de rotación ya no pasa por el punto de contacto entre la llanta y el piso, ¿sí? Entre la llanta y el piso, que es este, ¿sí? Entonces, una llanta Castor es básicamente una llanta estándar en la cual el eje de cambio de dirección de la llanta está desfasado con respecto al punto de contacto de la llanta con el piso. O dicho de otra manera, el eje, el eje de rotación de la llanta ya no cruza, perdón, el eje de cambio de dirección de la llanta, ese es el eje del cambio de dirección, ya no cruza por el eje de rotación o de tracción de la llanta. Este es el eje como tal de rotación de la llanta. Cuando le aplicamos un movimiento de tracción a la llanta, este es el eje de rotación. Y el eje vertical es un eje de cambio de dirección. Una cosa es el cambio de dirección de la llanta
y otra cosa es el eje de rotación de la misma. Una cosa es cambiar la dirección, una cosa es cambiar la orientación o dirección de la llanta y otra cosa es cambiar el ángulo que ha rotado la misma. Entonces tenemos la llanta estándar, que puede ser fija o direccionable. Tenemos la llanta Castor. ¿Sí? Estas llantas Castor tienen una ventaja bastante grande, y es que los robots que tienen este tipo de llantas son omnidireccionales. Es decir, eso lo vamos a ver en detalle a lo largo del curso, pero les adelanto que un robot con este tipo de llantas pueden moverse instantáneamente en cualquier dirección. Mientras que un robot con llantas estándar, pues no se va a poder mover instantáneamente en una dirección que es perpendicular al plano de la llanta, ¿cierto? Pues porque derraparía, es decir, simplemente no puede. Un carro no puede moverse instantáneamente hacia un lado. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la llanta estándar y la llanta Sí, dirección profe. y la llanta Castor? Ah, no, profe, yo quiero preguntarte cómo es que se llama, o sea, ¿cómo se dice? La caracterización de esto está en la diapositiva anterior, es que me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Sabes que tú has dicho que por lo menos los medios de movimiento de los robots se llaman efectores. Ah, eso, son efectores. Efectores. Ajá, sí, sí, exactamente. Efector o efector. En inglés efector, en español efector. Muy bien. Listo. Tenemos dos tipos de llanta. Un tercer tipo de llanta es la llanta suiza o Swedish. Esas son llantas que alrededor de las mismas unos, tienen unos rodillos, ¿sí? Unos rodillos que están alrededor de toda la llanta. Miren, unos rodillos alrededor de la llanta. Estos rodillos le proporcionan a un robot con ese tipo de llanta también capacidades omnidireccionales. Es decir, con diferentes cambios en la velocidad, un robot que tenga este tipo de llanta puede moverse lateralmente de manera instantánea, o bueno, se puede mover en cualquier dirección. Listo. Eh, listo, muy bien, muy bien, muy bien. Estos rodillos no son actuados, tengan en cuenta que los rodillos no son actuados, sino que dependiendo de la orientación que tengan los rodillos, los cambios en la velocidad las diferencias de velocidad entre las llantas que tenga el robot, lo pueden hacer que se mueva en diferentes direcciones. Finalmente tenemos las llantas esféricas. Yo les voy a mostrar más adelante un ejemplo de una llanta esférica. Estas llantas esféricas también son omnidireccionales. Es como si el robot se moviera en una rueda loca, ¿cierto? Pero actuada, una rueda loca actuada. Eh, estas llantas no son muy populares porque son extremadamente difíciles de construir. Bien. Dependiendo de qué tipo de llantas nosotros utilicemos, pues podemos obtener diferentes morfologías de robots móviles. Por ejemplo, si utilizamos, bueno, entonces vamos a ver la nomenclatura. Esa es la nomenclatura. Un círculo va a representar una llanta omnidireccional, una llanta esférica, pero sin actuación. ¿Sí? No ha sido, no tiene un motor conectado. Un rectángulo con líneas inclinadas representa una llanta Swedish motorizada. Motorizada. Si vemos una llanta, perdón, un rectángulo eh, blanco, ¿sí? Sin fondo, o con fondo blanco más bien, entonces tenemos una llanta estándar sin motor. ¿Sí?
Aquí tenemos una llanta estándar motorizada. Aquí tenemos una llanta Castor motorizada, ¿sí? Esta es una llanta estándar direccionable, ¿sí? Direccionable por la rayita que viene aquí en la mitad. Y estas son llantas que son dependientes, una depende de la otra. Listo. Entonces, no se preocupen si por ahora pues no es muy clara las diferencias entre estos diferentes robots. Nosotros vamos a, vamos a analizarlos en detalle, cada una de estas configuraciones, vamos a aprender a analizarlos, a obtener sus modelos matemáticos, en fin. Lo importante de esta diapositiva, y que quede claro el día de hoy, es que dependiendo de las del tipo de llantas y de la combinación de llantas que se usen, nosotros vamos a poder encontrar diferentes configuraciones de robots que sirven para diferentes aplicaciones. Ese es un robot tipo carro en el que las dos llantas traseras son actuadas y las de adelante son direccionables, una dependiendo de la otra. Eso es algo que no sé si ustedes sepan. Aquí tenemos otra configuración diferente, en fin, diferentes configuraciones que sirven para diferentes aplicaciones. Un robot tipo carro es muy bueno para aplicaciones a altas velocidades, por ejemplo. Un robot diferencial es bueno en trabajos, en aplicaciones indoor, dado que se tienen menos motores que controlar, pues el robot es energéticamente más eficiente. Hay un sinnúmero de aspectos que hay que tener en cuenta y que nosotros iremos aprendiendo a lo largo de la clase, a lo largo del curso. Bien, listo. Entonces, ya hemos hablado de algunos de los efectores más populares en los robots móviles, que son las llantas. De hecho, les adelanto que si bien nosotros vimos múltiples tipos de efectores como las orugas, ¿sí? Eh, robots con orugas tienen un tratamiento especial y se puede considerar como avanzado, un poco avanzado. Entonces no alcanzamos a cubrirlos en este curso. En nuestro curso vamos a enfocarnos en robots con llantas. Listo. Y en robots manipuladores. Esto que ustedes ven aquí son ejemplos de efectores para manipuladores. También le podemos llamar efectores finales. Efectores finales aquí. Falta una F. Efectores finales. Bueno, ¿por qué efectores finales? Porque van al final del brazo. ¿Sí? Bien. Nosotros podemos encontrar efectores finales de diferentes formas. Podemos encontrar efectores finales suaves que permiten manipular objetos como vasos de vidrio o objetos con formas irregulares y tal vez difíciles de manipular. Tenemos también efectores tipo pinzas, ¿sí? Como eso que ustedes ven aquí, o efectores que usan efectores magnéticos para manipular elementos que sean metálicos, ¿sí? O efectores también que sean neumáticos, ¿sí? Neumáticos o con múltiples dedos. Yo les voy a vamos a ver ahora un video rápidamente sobre efectores finales. Un segundo. Voy a compartir de tal manera que ustedes puedan escuchar.
¿Me confirman si pueden escuchar? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Listo. Vale. One of these that you see here. Oftentimes, end effectors consist of some kind of tool. For example, these robots have welding end effectors that allow them to join metal components in the manufacturing process. End effectors can also be used to grab objects and move them from place to place. Listo, muy bien. Cambiar la forma en la que comparto. Texto. Profe, una pregunta. Sí, claro. Ahí decía de los efectores pasivos y activos, ¿qué es eso? Mm, ya te digo. Ah, a ver, el término pasivo o activo generalmente hace referencia a el uso, a la emisión o no, a la utilización o no utilización de energía durante el proceso de actuación. Es decir, eh, por ejemplo, si yo tengo un motor que eh, que hace que el gripper se abra o se cierre, eso es un método activo. En un método pasivo, mm, el, se tiene, por ejemplo, un resorte que se suelta, ¿cierto? Y es la misma energía del mecanismo, la misma energía cinética del mecanismo, la que hace que el objeto se agarre, ¿sí? Digamos que esa es la definición formal que diferencia a algo activo de algo pasivo. Insisto, en algo activo yo tengo un motor que aplica constantemente energía eléctrica, ¿sí? Y esa energía es utilizada para agarrar el objeto. En un dispositivo pasivo existe energía acumulada dentro del dispositivo,
Imagínense un resorte que cuando entra en contacto con el objeto se activa y agarra el objeto, ¿sí? De todas maneras, vamos a verificar en el video. An end effector is the device at the end of a robotic arm, like one of these that you see here. A ver. Oftentimes, end effectors consist of some kind of tool. For example, these robots have welding end effectors that allow them to join metal components in the manufacturing process. End effectors can also be used to grab objects and move them from place to place. Collectively, these end effectors are called grippers and come in many different forms. They include two-finger gripper. A two-finger gripper is a passive end effector. Bueno, entonces de acuerdo a esta información, el finger gripper de 2 dedos es un passive end effector. This means that it can hold parts but cannot manipulate or actively use them. The two-finger gripper applies a pinching pressure to Sí, es, ok, listo. suction. A suction gripper is another type of passive end effector. It uses a vacuum to adhere to and move objects from place to place. Three-finger gripper. A three-finger gripper is an active end effector. The parts in its grip. No, pero miren que en este contexto la definición es diferente. Muy bien, qué bueno que Valentina lo notó. Un efector pasivo solamente es capaz de sostener el objeto, ¿sí? Solamente lo sostiene y no puede manipularlo. Mientras que uno activo, después de haberlo agarrado, puede moverlo, puede cambiar la orientación, ¿sí? Una vez yo agarro el objeto, si muevo más un dedo que el otro, puedo cambiar la orientación del objeto manipulado. Sin embargo, en estos casos, no puedo cambiar la orientación del objeto manipulado, simplemente se agarra y ya, ¿sí? Bueno, no puedo cambiar la orientación utilizando el mismo gripper, yo podría cambiar la orientación utilizando el robot, pero aquí nos estamos enfocando en el gripper, ¿sí? Entonces los grippers pasivos agarran el objeto y ya. Uno activo es capaz de manipular el objeto, como en el caso de que uno tenga más de 2 dedos, un gripper con más de 2 dedos. Listo, súper. ¿Quedó claro esto, Valentina? Sí, profe, muchas gracias. Vale, listo. Bien, entonces, ahora vamos a hablar sobre actuadores. El actuador es un mecanismo que le permite a los efectores ejecutar una acción, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener generalmente, vamos a tener nuestro efector. El efector le permite al robot interactuar con el ambiente, pero debe haber algo que active y permita utilizar el efector, ¿sí? A eso le llamamos actuador. Un actuador es un mecanismo que le permite a los efectores ejecutar una acción, le permite al robot utilizar los efectores. Un actuador puede causar movimiento lineal o movimiento rotacional. Su objetivo principal es convertir una señal de control, ya sea en una velocidad o un torque o una fuerza. Entonces, tengan en cuenta, esta es la definición de actuador, ¿sí? Es un mecanismo que le permite a los efectores ejecutar una acción. Para que esa acción sea ejecutada, el actuador causa movimiento lineal o rotacional, ¿cierto? A partir de convertir una señal de control, ya sea en velocidad o en un torque. Listo. Estos actuadores
pueden funcionar a partir de energía eléctrica, como es el ejemplo de un servomotor, de un motor DC, ¿sí? O también puede funcionar a partir de cambios de presión, como son el ejemplo de los actuadores neumáticos o de los pistones. ¿Es claro esto? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? No había visto el chat. ¿Siguen teniendo algún inconveniente escuchando o viendo las diapositivas? Ahorita no, profe. Vale, listo, gracias. Sí, todo está bien, profe. Súper, gracias chicos. Bien. Muy bien, entonces, algunos otros ejemplos de actuadores son los servomotores, ¿sí? Un servomotor es un actuador rotatorio o lineal que nos permite hacer control de movimiento, ya sea angular o lineal, ¿sí? E inclusive control de velocidad o aceleración. En un motor estándar, un motor DC, pues nosotros generamos movimiento a través de la aplicación de un voltaje en el motor, ¿cierto? Un servomotor ya tiene embebida una etapa de control, ¿sí? Y la interfaz con el robot, con el servomotor, es no la señal directa de voltaje, sino una señal que puede ser voltaje, ¿cierto? Generalmente es PWM, es una opción. Y esa ya es directamente la señal de control. A un servomotor nosotros le pasamos directamente la señal de control, ¿sí? Mientras que en el caso de un motor DC nosotros le pasamos es una señal de actuación, ¿sí? La corriente, la energía necesaria para que él realice su tarea, pero no hay un sistema de realimentación que le permita al motor controlar, ¿sí? Entonces, en el caso del servomotor, ¿sí? Tenemos que este servomotor está constituido por un motor acoplado con un sensor que hace realimentación y permite controlar, como les digo, ya sea posición lineal, velocidad o aceleración. ¿Podrías repetir esa parte del servomotor? La de está constituido por un motor. No, no me quedó muy claro, por favor. Vale, claro que sí. Entonces, listo. Entonces, miren, un servomotor es un actuador lineal o rotacional que permite control, eh, ya sea de posición, velocidad o aceleración. ¿Cómo está constituido? Un servomotor está constituido por el motor, ¿cierto? Pero adicionalmente se tiene un sensor que permite hacer realimentación de posición. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos utilizar la señal realimentada para hacer control, y para hacer control del dispositivo. Esa es la diferencia. Un motor estándar no tiene un dispositivo de realimentación con el cual podamos controlar en lazo cerrado el motor. Un servomotor sí. Una forma común de controlar servomotores es usando PWM, ¿sí? O modulación de ancho de pulso. Me surge una duda. Ustedes me imagino que la mayoría de ustedes ya vieron servoactuadores, ¿cierto? No, profe, yo no. No, ok, listo, vale. Bien, ya.
¿Ese es el caso de todos o hay algunos que sí hayan visto servoactuadores? Pues, profe, por mi parte, sí lo vimos, pero muy por encima, que era lo último en actuadores de temática. No, pero, ok. O sea que en la clase de servoactuadores no vieron actuadores. O O sea, solamente me al refiero, final. en la clase de actuadores, al final miramos lo que fue servoactuadores, pero lo vimos como muy por encima, porque al final del curso. Ya. Ah, vale, vale, listo, muy bien. Gracias, José. Listo, bien. Ok, ok. Listo. Súper, entonces, continuamos. Un motor va a tener pues estas partes que nosotros, que ustedes, creo que ustedes ya conocen y si no, pues bueno, aquí están. Un motor tiene un estator que permite la generación de un campo electromagnético. ¿Sí? Tenemos dentro el rotor conectado al eje. ¿Sí? A partir de la interacción entre el rotor y el estator, se genera una diferencia de potencial que hace que el eje gire, ¿sí? Hace que el eje gire. Este eje generalmente debe ser soportado por unos rodamientos o bearings, ¿sí? Esos son los rodamientos, y acoplado al motor, al eje del motor, vamos a tener una carga. Esa carga puede ser la llanta del robot o puede ser un link o eslabón de un brazo manipulador. Bien, listo. Resulta que, especialmente, bueno, sí, un robot tiene muchos grados de libertad. Cada uno de los grados de libertad Bueno, aquí esto se aplica más que todo a los robots manipuladores. Un robot móvil va a tener grados de libertad que no van a depender directamente del número de llantas que tengan. ¿Sí? Podemos tener un robot, sí, básicamente no existe una conexión directa entre el número de llantas y el número de grados de libertad en el caso de robots móviles. Sin embargo, en el caso de robots, en el caso de brazos robóticos, eh, cada grado de libertad del robot es actuado, ¿sí? Cada grado de libertad es actuado, ¿sí? Utilizando un servomotor. Listo. Entonces, un grado de libertad representa la forma en la que un objeto se puede mover. Hay dos tipos fundamentales de movimiento, ¿sí? O dos tipos fundamentales de grado de libertad. Vamos a tener grados de libertad de traslación y grados de libertad de rotación. Un grado de libertad de traslación permite modificar la posición del cuerpo, ¿sí? Su ubicación espacial, es decir, las coordenadas X, Y y Z del objeto. Cuando hablamos de grados de libertad de traslación, esto implica que vamos a tener tres diferentes tipos de movimiento, es decir, tener un grado de libertad de traslación significa que el dispositivo puede ir hacia adelante o hacia atrás, eso es un grado de libertad. O que el robot puede, o que el dispositivo puede moverse a la derecha o a la izquierda, eso es otro grado de libertad, o arriba y abajo, eso es otro grado de libertad, ¿sí? Uno puede relacionar estos tres diferentes movimientos con los ejes de un sistema de coordenadas. Entonces,
les hago una pregunta. Un robot... Ah, bueno, no. Ahorita les hago la pregunta. Otro tipo de movimiento que corresponde también a un tipo de grado de libertad son los movimientos de rotación o grados de libertad de rotación. Estos grados de libertad se pueden se pueden clasificar en 3: roll, pitch and yaw. ¿Listo? Entonces, voy a poner la cámara rápidamente, ojalá no haya problema. Listo, entonces, imagínense que este es mi robot, ¿sí? Entonces, un grado de libertad posicional o traslacional es este. Este es un grado de libertad, que el robot se pueda mover hacia adelante o hacia atrás. Otro grado de libertad traslacional es que se pueda mover lateralmente. Otro grado de libertad es que se pueda traslacional es que se pueda mover hacia arriba o hacia abajo. Si un robot puede hacer eso, hacer este tipo de movimiento, fíjense, ¿cuántos grados de libertad tiene este robot? 3. 3. Listo. Muy bien. Y los 3 son grados de libertad traslacionales. Ahora vamos a hablar de grados de libertad rotacionales. Si el robot puede hacer esto, entonces estamos hablando de un grado de libertad rotacional al que generalmente se le llama roll. Esto es roll. Si el robot puede hacer esto, este es otro grado de libertad al que le llamamos pitch. Pitch. Y si el robot puede hacer esto, este es otro grado de libertad rotacional al que le llamamos yaw. Yaw. Roll, pitch and yaw. Pregunta: un robot móvil que se mueve en el piso, ¿sí? Y que puede cambiar de orientación, pero que se mueve en el piso, en un piso plano, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿No tendría dos en traslación y uno en rotación, Muy bien, dependiendo de las Valentina. llantas? Exacto. Y sí, Dante y Santiago, muy bien. 3 grados de libertad. Voy a poner la cámara otra vez. Un robot que se mueve en el piso puede hacer esto. ¿Sí? Puede moverse lateralmente, puede moverse hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Y puede, bueno, no tanto que se pueda mover lateralmente, pero puede posicionarse en cualquier parte en el espacio, ¿sí? En esta dirección o en esta dirección. Como está en el piso, no se puede mover así, no vuela. ¿Listo? Pero puede cambiar su orientación y esta es la única orientación que va a cambiar si se mueve en el piso. Si se está moviendo en el piso, él no va a hacer esto, ¿sí? A menos de que brinque, pero la idea es que no puede brincar. ¿Listo? Y tampoco flota. Entonces, por eso, nuestro robot en el piso tiene solamente 3 grados de libertad. Como lo decía Valentina, 2 traslacionales y 1 rotacional. Listo. En el caso de un robot manipulador, cada uno de los grados de libertad, en el caso del robot manipulador, cada uno de los grados de libertad está controlado por algo que nosotros llamamos en inglés un Single Axis Drive System o un sistema de actuación de un solo eje. Cada articulación de un robot manipulador está constituida por todo esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Un motor DC o servomotor. Generalmente un servomotor, porque necesitamos realimentación.
un sistema de transmisión o gearhead, ¿sí? Un eje de rotación o joint, ¿sí? Que transmite el movimiento rotacional al brazo como tal. El brazo, una porción rígida de un brazo robótico, nosotros le vamos a llamar link, ¿sí? Todo eso es un link. Voy a volver a poner la cámara. En el caso de mi brazo, esto es un link o eslabón, ¿sí? Esto es un eslabón, esto es otro eslabón, ¿sí? Y esto es mi puño es otro eslabón. Y cada articulación también le llamamos joint. Esto es un joint, esto es otro joint. En robótica, generalmente nuestros joints, o por lo menos los joints que vamos a trabajar aquí, corresponden a un único grado de libertad. Es decir, por ejemplo, en nuestros robots, una articulación va a tener solamente un eje de movimiento o un grado de libertad, que va a ser este. ¿Sí? Nuestro brazo no es así, nuestro brazo tiene articulaciones que son más complejas y tienen más grados de libertad. ¿Sí? Yo puedo hacer esto, ¿sí? Yo puedo hacer muchos más movimientos. Pero en los robots manipuladores industriales, generalmente, solamente vamos a tener un solo grado de libertad por articulación, un solo grado de libertad por articulación. Bien. Y cada una de esas articulaciones, como les digo, va a tener un eslabón o link, va a tener un joint axis o eje de articulación, ¿listo? Va a haber un torque que va a ser generado por el link, ¿sí? Por el peso del link y de la carga que el robot pueda estar soportando. Entonces siempre vamos a tener un servomotor conectado a un sistema de transmisión. El sistema de transmisión va a tener un eje y ese eje va a estar conectado con un eslabón o link en inglés. Podemos tener articulaciones de diferentes tipos. Tenemos articulaciones lineales, un linear joint o articulación lineal. En este caso vamos a tener dos links. El primer link le vamos a llamar link de entrada y al segundo link le vamos a llamar link de salida. ¿Sí? Vamos a ver este video que ilustra los links de los que les estoy hablando. No, antes de esto, un segundo. No, antes de esto. Voy a explicar esto. Listo, entonces voy a poner rápidamente la cámara. Entonces, vamos otra vez con mi brazo. Entonces, en ese contexto, vamos a ver aquí. Este sería el link de entrada y este es el link de salida. ¿Sí? Y todo el brazo pues, tiene diferentes pares de links, uno de entrada, otro de salida. Entonces, en el primer caso, en la primera parte del robot, la base, este va a ser el link de entrada y este es el link de salida. Si estoy analizando esta articulación, ¿sí? Cuando estoy analizando esta articulación, este es el link de entrada y este es el link de salida. Cuando estoy analizando esta articulación, este es el link de entrada y este es el link de salida. Entonces, nosotros podemos tener un link de entrada y un link de salida cuyos ejes, ¿sí? Cuyos ejes son colineales.
¿sí? Y el movimiento del link de salida es traslacional. ¿Sí? Entonces, si el link de salida se mueve traslacionalmente en un eje con respecto a un eje que es colineal con el link de entrada, entonces estamos hablando de una articulación lineal. Esta articulación lineal, esas articulaciones lineales nosotros las encontramos en los pistones. ¿Sí? En un pistón. Esto es una articulación lineal. Estas son muy utilizadas en robótica, ¿sí? Las vamos a considerar bastante. Este tipo de articulación lineal también se le llama articulación prismática o prismatic joint. Bien, listo. Ahora, pero ¿qué pasa si el output link está en una dirección perpendicular, ojo, perpendicular al input link, pero se desplaza colinealmente al input link? Se desplaza colinealmente al input link. El output link es perpendicular al input link. ¿Sí? Este es el input link. Este es el output link. Output link perpendicular al input link. Pero el movimiento del output link es en la dirección, ojo, en la dirección del input link. En ese caso, estamos hablando de una articulación ortogonal. Listo. Si tienen preguntas, si algo no es claro, por favor, me avisan. Bien. La articulación rotacional es la que yo les mostraba ahorita con mi brazo, ¿sí? En este caso, tenemos input link, tenemos output link, y el output link se mueve, ¿sí? Rota con respecto a un eje que es perpendicular al input link. El eje de rotación, miren que sale del tablero, y es con respecto a ese eje que el output link se mueve. Entonces, voy a volver a poner la cámara para mostrarles eso. ¿Sí? Entonces, tenemos input link. Este es el input link. Tenemos un eje de rotación, ojo, es este. ¿Sí? Es este. Este es el eje de rotación. Y ese eje de rotación, miren que es perpendicular al input link. El input link va hacia arriba y el eje de rotación es perpendicular. Miren que forma 90 grados este eje de rotación con el input link. ¿Sí? Y es con respecto a ese input link, perdón, con respecto a ese eje de rotación perpendicular al input link que mi output link gira. ¿Sí? Entonces, en ese caso tenemos una articulación rotacional. Tenemos una articulación rotacional o rotational joint. En español también se le dice revoluta, articulación revoluta. Entonces a esto le vamos a llamar rotational joint o articulación rotacional o articulación revoluta. Bien. A esta la vamos a llamar una twisting joint. Estas son menos populares, ¿cierto? En este caso, el input link y el output link están siempre alineados, fíjense, están siempre alineados. Y el output link rota con respecto a ese mismo eje. Rota con respecto a ese mismo eje. Voy a poner la cámara. En este caso, pues yo no tengo, bueno, más o menos cómo hacerlo, ¿sí? Este es el input link. Este es el output link y el output link hace esto. ¿Sí? Bueno, el antebrazo no debería moverse. ¿Sí? Esto es lo que hace el output link. Este se debería quedar quieto. El output link hace esto. ¿Sí? Y a eso le llamamos una articulación twisting, ¿no? Twisting joint. Y finalmente tenemos una revolving joint en la que el output link, esta revolving joint es similar a la orthogonal joint. En esta revolving joint tenemos el input link. El output link es perpendicular al input link, ¿sí?
output link, perpendicular al input link, pero el output link rota con respecto al eje del input link. Rota con respecto al input link. Listo. Entonces, en ese caso, tenemos algo como así. Listo. Bien. Bueno, pero entonces, y las articulaciones que más populares son estas, son las articulaciones lineales y las articulaciones revolutas. Estas son las que más se utilizan. Sin embargo, dependiendo de las aplicaciones que ustedes escojan, pues podría seleccionar otro tipo de articulación, sin problema. Listo. Ahora vamos a ver un video en el que les muestro de manera física, pues cómo luce una articulación de un robot. We offer the joints in 3 different sizes, symmetrical, symmetrical, and we have 3 different versions to suit a variety of applications. The joints can be directly coupled to a motor mounting kit or a drop-in driven solution. See here the D-joint coupled with our Trilink E3 controller. Using all of these as the building blocks, we also offer 2 to 5 direction of freedom joint arms with lightweight construction, low cost, and high flexibility. Our RoboLink DCI is our latest joint arm system that comes with an integrated controller and a 3.5-inch touchscreen. The IGUS Builder Buy platform allows you the flexibility to configure a robot quickly and easily using our online designer and simulator. Or you can choose from one of our pre-configured arms on our online shop. For more information, visit the RoboLink shop at www.igus.com or contact us directly. Thank you for watching. Listo. Ok. Utilizando estas articulaciones y links, que son las partes rígidas del brazo, nosotros podemos construir manipuladores robóticos. Los manipuladores robóticos son brazos articulados. De hecho, digamos que la inspiración inicial de los brazos robóticos fue el mismo brazo humano. Entonces, por eso muchos brazos robóticos tienen de alguna manera ciertas similitudes con el brazo humano. Entonces, un manipulador robótico es básicamente un brazo articulado que consiste de un grupo de links o eslabones. ¿Sí? En español es eslabón, en inglés es link, los cuales están conectados por medio de joints, en español articulaciones, que permiten generar movimiento relativo entre links que son vecinos. Entonces, de nuevo, ¿qué es un brazo robótico? Voy a poner la cámara. Un brazo robótico es un brazo articulado en el que tenemos eslabones, estos son eslabones, eslabón 1, eslabón 2, ¿sí? Eslabón, bueno, este es eslabón 0, eslabón 1,
eslabón 2, eslabón 3. ¿Sí? Y los eslabones están conectados por articulaciones que permiten generar movimiento relativo entre pares de eslabones. Entonces, esta articulación nos permite generar movimiento relativo entre estos dos eslabones. Y esta articulación nos permite generar movimiento relativo entre este eslabón y este eslabón. Estas articulaciones son generalmente instrumentadas con encoders, lo que permite, ¿sí?, medir la posición relativa entre pares de links. Bien. Nosotros podemos tener, dependiendo de dónde finaliza el último eslabón, dos tipos de robots manipuladores. Nosotros podemos tener robots manipuladores de cadena cinemática cerrada o robots manipuladores de cadena cinemática abierta. Un brazo robótico como el que yo les muestro con mi brazo, ¿sí?, o la mayoría de brazos robóticos que uno ve en la industria son, bueno, la mayoría no, pero sí muchos, son brazos robóticos de cadena cinemática abierta. Este que les estoy señalando aquí es un manipulador de cadena cinemática abierta. Tenemos un primer eslabón, que es un eslabón fijo, o que también le llamamos la base, o eslabón 0, ¿sí?, al cual está conectado por medio de una articulación el eslabón 1. Después tenemos una secuencia de eslabón, articulación, eslabón, ¿sí? Pero el extremo del último eslabón queda libre, ¿sí? Y a ese se le agrega el efector final. ¿Sí? Listo. Entonces, este es un ejemplo de una cadena cinemática abierta. En una cadena cinemática, en un robot de cadena cinemática cerrada, como es este, el eslabón 0 está conectado por medio de articulaciones tanto con el eslabón 1 como con el último eslabón. ¿Sí? Entonces el robot sale de aquí, pero vuelve a llegar a la base. Eso es un robot de cadena cinemática cerrada. A estos generalmente, a los de cadena cinemática abierta, generalmente se les llama brazos robóticos o manipuladores robóticos, y a los robots manipuladores de cadena cinemática cerrada generalmente se les llama robots paralelos. Robots paralelos. Y el efector final se coloca, se conecta a uno de los eslabones, ¿sí?, a alguno de los eslabones. Bien, entonces les voy a mostrar un ejemplo de un robot de cadena cinemática cerrada, pues porque todos los que vamos a ver después son de cadena cinemática abierta. Nosotros en la clase pasada vimos un ejemplo de un robot de cadena cinemática cerrada. Today's videos are going to give you a brief introduction to parallel manipulators. Ese es un ejemplo de un robot That is, manipulador. each actuated joint is connected both to the end effector and to the ground. In this manipulator that you're seeing here, there is an actuated joint here, one here, and a third one on this other leg. Entonces fíjense cómo todos los todas las articulaciones, todos los eslabones están conectados a la base, que está acá arriba, y un eslabón constituye el efector final. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo de un robot de cadena cinemática cerrada o robot paralelo. In a serial
En el curso no vamos a analizar este tipo de robots, nos vamos a enfocar en robots de cadena cinemática abierta. Los robots de cadena cinemática abierta pueden tener diferentes configuraciones de nuevo, dependiendo de la aplicación. Podemos tener robots polares. Un robot polar tiene el primer grado de libertad es rotacional, ¿sí? El segundo también es rotacional y el tercero es traslacional o prismático. ¿Sí? Tenemos una articulación rotacional, después aquí otra articulación rotacional y finalmente una prismática. Este es un robot cilíndrico en el que tenemos un grado de libertad rotacional y uno traslacional. Tenemos el robot cartesiano en el que todos los grados de libertad son traslacionales, ¿sí? Es decir, todas las articulaciones son prismáticas o lineales. ¿Sí? Cuando yo les hable de una articulación prismática, es equivalente a decir que la articulación es lineal y viceversa. En el caso de un brazo, de un jointed arm o brazo articulado, todos los grados de libertad son rotacionales. Todos son rotacionales. Y tenemos aquí otro ejemplo que es un robot SCARA. En el robot SCARA tenemos grados de libertad rotacionales configurados de esta manera, ¿sí? Y al final tenemos probablemente un grado de libertad que es traslacional o prismático. Vamos a ver un video que ilustra el movimiento y las configuraciones de todos estos robots. Les recomiendo que presten mucha atención porque este es un video bastante rico en información. Si tienen preguntas o algo en el video no queda claro, por favor, me avisan, lo detenemos y lo explicamos. Si ustedes no preguntan, entonces voy a dejar continuar el video, a menos pues que haya algo pues que crea que vale la pena eh, revisar más en detalle. Ups. There are four main types. The robotic arm geometry. There are four main types of robotic arm geometry: rectangular, cylindrical, spherical, and jointed spherical. Robots with rectangular arm geometry use Cartesian coordinates and move linearly along each of the x, y, and z axes. This type of movement is also called 3P geometry, where the P stands for prismatic or linear motion. This type of geometry is most commonly used with pick-and-place or large overhead-mounted robots. Rectangular arm geometry robots can only move linearly in each direction. An overhead crane robot is a good example of this type of motion. It can move forward and backward, left and right, and up and down. Robotic arms that use Cartesian coordinate geometry generate a rectangular work envelope. Rectangular robotic arms have the simplest geometry and control system and are typically used in material handling operations. Cylindrical arm geometry robots move linearly in two directions and rotate in one other. Since this type of robotic arm moves in two separate prismatic or linear directions and rotates in one direction, it's given the designation of R2P, where the R stands for rotation. Pero ese fue el sonido.
¿Se fue el sonido del video? Profe, es Pues que creo que sí. estamos oyendo desde su micrófono. Ujú. Ah, ok. Entonces, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Me avisan si ahí sí. No, no, señor. ¿Ahora sí? No, No, profe. profe. No. Ah, es que no. Yo creo que ahora sí. Vamos a ver. No, todavía no. ¿Nada? No, profe. Qué raro, qué raro. Pues con su Ah, micrófono se estaba escuchando algo. no, pero la idea es que se escuche bien, entonces yo creo que ya sé qué es entonces. Ah, mm, mm. ¿Listo? No, señor, no se escucha todavía. Bueno, listo, entonces voy a poner, me parece súper extraño. Mm, Entonces lo que voy a hacer es que yo les voy a explicar el video. This type of robotic arm is most Bueno, entonces aquí tenemos un robot cilíndrico. La configuración de este robot cilíndrico es R2P, lo que significa que el primer grado de libertad es rotacional y después tiene dos traslacionales. Este es uno traslacional, este es otro traslacional, ¿sí? Y tiene uno rotacional, que es este, que están viendo ahí. ¿Sí? Uno rotacional, dos. Por eso se le llama un robot de geometría R2P. Y el espacio de trabajo tiene una forma cilíndrica. Bien. Estos robots son muy utilizados en tareas de pick and place, ¿sí? Como esta que vemos aquí, que es el desplazamiento de objetos de una banda transportadora a otra. Otro ejemplo es un robot de geometría esférica, ¿sí? O robot esférico también. En este caso,
tenemos que la geometría es del tipo 2RP, dos rotacionales, uno en la base, otro en el hombro, y después en el brazo es traslacional o prismático, ¿sí? La P es por prismático. Entonces, vean cómo el robot se mueve en la base y en el hombro de manera rotacional y prismática en el último grado de libertad. A ese movimiento lineal se le llama reach. Al último movimiento. El espacio de trabajo de este robot tiene una forma prácticamente esférica. Este robot tiene un reach, tiene un alcance bastante alto, sin embargo, la construcción de este robot, sin embargo, ese espacio de trabajo no es muy grande y el robot es relativamente costoso. Se utiliza, es especialmente interesante en aplicaciones de soldadura. O donde es necesario controlar de una manera precisa la trayectoria que sigue el efector final del robot. Este es el brazo robótico más popular, el Jointed Spherical Arm Geometry, ¿sí? O robot esférico articulado. El tipo de geometría es 3R, 3 grados de libertad rotacionales, uno en la base, otro en el hombro y otro en el brazo. Ese es el robot más popular, ¿sí? Adicionalmente uno puede poner nuevas articulaciones y hacer que el robot tenga más grados de libertad. El número de grados de libertad impacta adicional a la forma en la que se puede posicionar el efector, también la forma en la que se puede orientar, ¿sí? Es muy importante que nuestro brazo robótico tenga la capacidad de orientar el efector final de tal manera que pueda agarrar pues, lo que se espera que agarre. Ustedes pueden ver que, dado que este robot tiene solamente 3 grados de libertad, no es muy flexible en cuanto a cómo puede orientar el efector final. Bueno, ¿preguntas hasta el momento? Profe, las articulaciones esféricas, pues también veo que son muy usadas. Nosotros ya no la veríamos en lo que queda de la universidad o... Articulación. Mira que las articulaciones esféricas no son muy populares. ¿Dónde las has Pues, visto? pues no sé, digamos, esa articulación que tenía el robot, pues no digo que sea esférica, pero pues proporciona libertad en los 3 grados, ¿sí? O sea, no es como un movimiento hacia arriba y hacia abajo, que es lo que usted nos explicaba del codo, por ejemplo. ¿Estás O hablando de este robot? sí, digamos la base, pues, es la que le da el movimiento, ¿sí? Para cualquier lado. Bueno, Oscar, pero Y no sé si yo te quiero... entendí si esa articulación no la vamos a ver. No, sí, la vamos a ver, claro que sí. Sino que ten en cuenta que no existe, aquí no tenemos articulaciones esféricas. Sí, Una de las sí. cosas que yo quiero que ustedes aprendan, chicas y chicos, es a ser muy, digamos, estrictos con la forma en la que se comunican. ¿Sí? Esto es una articulación rotacional o revoluta, no es una articulación esférica. Al robot completo se le llama robot de geometría esférica articulada, ¿sí? Pero la articulación no es esférica, ¿vale? Es una Claro. articulación rotacional o Yo, revoluta. sí, también me expresé mal, Eso. pero sí también iba la pregunta orientada un poco a la articulación esférica, o sea, a la Sí, bolita, pues. ya, Eh, eso. pues Mira porque que veo esa, que es minimalista y también, o sea, es agradable de ver y eso también en el diseño es importante. Y pues sí la he visto en brazos robóticos, entonces, ¿por qué no la ya, usamos? Oscar, muy bien. Pues mira que diera la impresión de que es minimalista, ¿cierto?
Tal vez al ojo podría... No, pero a ver, la cuestión es que una articulación esférica es minimalista cuando no es actuada. ¿Listo? Una articulación, todas las articulaciones que nosotros estamos trabajando aquí son actuadas, es decir, puedes generar movimiento gracias a la articulación. Una articulación esférica actuada es un camastrón horrible. ¿Sí? Es una cosa grande, difícil de construir, y si tuviéramos una articulación esférica pequeña, agradable, sería extremadamente costosa, ¿vale? Yo les voy a dar un ejemplo, vamos a buscar aquí vamos a ver, ¿será que la misma? A ver, spherical joint. Yo no sé si eso aparece. Este es una... Este puede ser, a ver. Ok, esta es una, miren que esta es una articulación esférica. Y miren que es bastante, es grande, ¿sí? Es costosa de realizar. Miren lo grande que es. Entonces, es interesante, ¿sí? Pero es muy, muy grande, es muy aparatosa, aunque eso está muy bonita, ¿para qué? ¿Sí? Pero imagínense tener varias de estas en un robot, es complicado. A ver, este es un ejemplo interesante. Otra cosa es que estas articulaciones ustedes no las van a ver en robots comerciales, por lo costosas que son. Siempre en robots industriales se va a beneficiar articulaciones que puedan ser controladas utilizando un único motor, ¿sí? Es preferible, en lugar de tener una articulación esférica que genere múltiples grados de libertad, es más eficiente tener múltiples articulaciones, ¿sí? Una en una dirección, otra en otra dirección y así sucesivamente. Listo. Y, bueno, y también respondiendo la pregunta del compañero, no las vamos a cubrir en el curso, aunque la forma en la que uno modela matemáticamente y computacionalmente estas articulaciones esféricas es básicamente descomponiéndola en múltiples articulaciones sencillas. Eso es lo que se haría. Bien, vamos a continuar. Ya llegamos al final de la clase. Listo. Entonces, para rematar, cada uno de estos robots, a cada uno de estos robots nosotros le podemos poner grados, le podemos poner encoders que nos permitan medir el desplazamiento de cada uno de los grados de libertad, de cada una de las articulaciones, ¿sí? Si yo le pongo encoders a un robot con 3 grados de libertad traslacionales como este, voy a terminar con 3 coordenadas, X, Y, Z. Por eso es que a este robot se le llama un robot cartesiano. Si yo a este robot, que tiene una articulación rotacional y 2 traslacionales, le pongo encoders, entonces esos encoders directamente me van a proporcionar a mí las coordenadas cilíndricas del efector final. Por eso a este robot se le llama un robot cilíndrico. Si yo a este robot le pongo 3 encoders, 2 rotacionales y 1 prismático, esos encoders directamente me van a generar la posición la posición del efector final en este sistema de coordenadas polar. Por eso este robot se le llama un robot polar. Si yo le pongo si yo le pongo encoders a las articulaciones de este robot angular, los mismos encoders me van a entregar las coordenadas del efector en coordenadas angulares. Por eso este robot se le llama un robot angular.
Pero la pregunta que surge es, ¿qué pasa si tenemos más grados de libertad? Si yo tengo más grados de libertad, los encoders directamente no me van a proporcionar las coordenadas del efector final en un sistema de coordenadas dado. ¿Sí? Es porque nuestros sistemas de coordenadas son estos, no hay más. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos conocer las coordenadas y pose del efector final en robots más complejos, es necesario construir un modelo matemático que nos permita pasar de los valores de los encoders a las coordenadas y orientaciones del efector final. Y a eso se le llama el modelo cinemático directo de un robot manipulador. Y eso lo vamos a ver pues, en la primera parte de este curso. Listo. Algo que los invito a que revisen y lean bastante es sobre los sensores. Si bien nosotros no vamos a profundizar en el uso de sensores en este curso de robótica, son muy importantes, ¿sí? y se cubren en el curso de percepción robótica. En caso, pues, aquí eso sirve de invitación para que los que no la han visto la vean. Bien, listo. Les recomiendo muchísimo las tareas, o la tarea mejor. Así que, bueno, eso es todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, comentario para cerrar. ¿Puede ser una duda? Sí, dime, Santiago. Sino que yo vi percepción el semestre pasado y pues la tarea de Linux pues ya la tenía lista el reporte. ¿Puedo subir ese mismo o tengo que hacer? No, sube ese mismo, Santi. No hay problema listo. porque no se ha modificado mucho. Listo, gracias. Listo. Y lo mismo si hay alguno que ya haya visto percepción. Esta tarea, hay una tarea de robótica, de Linux en robótica. Los que están viendo tanto robótica como percepción, obviamente hacen una sola, pero por favor la suben tanto en el espacio de Wow virtual de robótica como en el de percepción. Bien. Listo.